con una actitud de restaurante. ¿Saben? Vienes y dices, ¿qué van a hacer para servirme el día de hoy aquí en la iglesia? Estoy pensando que quiero alabanzas que me gusten. Estoy pensando en que toquen cierta música, ¿verdad? Que hagan ciertas cosas. Quiero que la predicación me inspire y me haga sentirme bien. Y hoy ya empezamos mal, ¿verdad? Ya empecé a tirar pedradas. Tengo que decirles algo, iglesia. Cuando venimos a la iglesia no somos consumidores. Tú tienes que entender que debemos de ser parte de la casa, que somos parte de una familia, porque es eso, la iglesia es una familia. ¿Estamos? Ahora, tenemos que entender algo y vamos a leer la palabra de Dios. Josué, capítulo 24. Se me movió. Josué, capítulo 24, versículo 15, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, venimos en esta tarde, te queremos entregar este tiempo en tus manos. Queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos permitas recibir esa palabra para cada uno de nosotros. Dios, permítenos recibir tu palabra, permítenos aprender y vivir tu palabra. Y ayúdanos, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos y te pido que por favor también me uses para platicar el tema el día de hoy. Úsame como un instrumento para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, digan conmigo servir. La palabra servir, ¿saben? Parece que tiene a veces una connotación negativa, como si fuera algo malo. Y parece ser que esto es algo que nadie desea. De hecho, yo he escuchado a personas decirme, yo no estoy para servir a nadie. Y son cristianos. Yo no estoy aquí para servir a nadie. A mí no me gusta eso de servir. ¿Qué es eso de servir, no? Y a ver, ser siervos o servidores pareciera que es una de las peores cosas que existen. ¿Por qué? Porque abunda el orgullo, esa es la realidad. Porque tú prefieres ser el jefe, prefieres ser el que manda, prefieres, ¿sabes? Estar a cargo en vez de ser aquel que es servido. Y tú y yo no debemos de ser esas personas. Miren, quiero ir quitando, ¿verdad? Que servir no es algo malo. De hecho, un siervo, siguiente diapositiva por favor. Un siervo es una persona que está totalmente entregada o sometida para servir a otra. ¿Estamos? Un siervo es una persona que está totalmente entregada o sometida para servir a otra. Y sabes, muchos a lo mejor están escuchando esto y pueden pensar, bueno, no quiero ser un siervo, no quiero servir. Yo nací para ser alguien grande, ¿no es cierto? Dios me puso aquí en este mundo para ser alguien reconocido. Sí, ok, bueno, interesante. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo capítulo 20, versículo 25. Jesús va a hablar con sus discípulos y dice así: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Jesús nos cuenta que los líderes de este mundo son personas que tratan a otras personas con prepotencia. ¿Saben? ¿Y qué es prepotencia?
Prepotencia es esto: abuso de poder, menosprecio, arrogancia. Vamos a ver, es mostrar superioridad, es menospreciar a los demás, tratar de imponer tu voluntad. Y eso, tener arrogancia e incluso una falta de empatía. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, fíjense, nos dice Jesús que son personas que tratan a los demás con prepotencia y que incluso hacen alarde de su autoridad. ¿Por qué? Porque son personas que presumen su puesto, que utilizan su poder para pisotear a las demás personas, que usan eso para poder aplastar o para menospreciar o para humillar. Y eso es una realidad. Eso es cierto. Eso es lo que hace la gente que está en el poder, los líderes mundiales. Vean cómo hacen. De hecho, incluso a veces para llegar a esos puestos pisotean a otras personas, ¿no es cierto? Y es parte de la naturaleza humana. Ahora, estas cosas o estas acciones tenemos que entender que son negativas. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y aparte, esta actitud no es algo que como hijos de Dios nosotros deberíamos de tener. ¿Saben? No es una manera que nosotros deberíamos de imitar. Como hijos de Dios, no. ¿Por qué? Porque justo Jesús, a continuación de lo que les acaba de decir, les enseña lo siguiente. Vamos a ver, versículos 26 y 27 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué? El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse ¿en qué? En esclavo. Y es que entre nosotros como hijos de Dios las cosas son diferentes. Nosotros no estamos para humillar, no deberíamos estar para aplastar ni para menospreciar a nadie. Al contrario, o sea, nosotros incluso deberíamos de levantar a las personas. Eso lo vemos en Filipenses. Como hijos de Dios, nuestra vida debe ser como Jesús incluso. Nosotros deberíamos de reflejar a Cristo. Fíjense, Romanos 8:29 dice así: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fuéramos como ¿quién? Como su hijo. Y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ahora fíjense, si Dios quiere que nosotros seamos como su hijo, vamos a ver cómo es Cristo. Jesús continúa diciendo, Mateo 20:28, dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Ni aún Jesús vino para que le sirvan. Si todos nosotros entonces estamos siendo llamados a ser como Cristo, si nosotros debemos de ser como Jesús, entonces tú y yo debemos de ser llamados ¿a qué? A servir, a ser siervos, a ser servidores, no servidos. ¿Están conmigo? Muy serios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esto ya lo estudiamos hace poquito, ¿verdad? En nuestra serie de Filipenses. Pero Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Y saben, gracias a su servicio, por así decirlo, Él nos dio a nosotros salvación.
Gracias a que Él vino como siervo también, Él vino a darnos salvación. Y necesitamos tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Ser qué? Siervos. Y es que así como Jesús, ¿verdad?, se despojó de su deidad, nosotros debemos de despojarnos ¿de qué? De nuestro orgullo. Debemos de despojarnos de eso que nos lleva a pensar que somos más que otros. Debemos de despojarnos del yo. Debemos de despojarnos de pensar solamente en nuestros propios intereses. Y debemos de despojar de lo que nos hace pensar que merecemos ser servidos. Entonces debemos de hacernos siervos. Ahora, tenemos que entender que así como el amor que nosotros podemos tener es un amor a Dios y a los demás, servir es servir a Dios y ¿a quién? Y a los demás. Aplica lo mismo, servir a Dios y servir a los demás. Ahora, esto sí quiero que lo entendamos y creo que es muy importante verlo también. Porque en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 25 se nos dice lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Entonces nada más no nos confundamos. No le servimos porque nos necesite. De hecho, Dios no nos necesita. Dios no tiene absolutamente nada, de necesidad de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que servir nos da propósito a nosotros. Servirlo a Él nos da propósito. ¿Y por qué? Porque va a traer satisfacción a nuestras vidas de manera personal, porque también estaríamos cumpliendo uno de los propósitos por los cuales fuimos creados. Vamos a leer, por ejemplo, Josué 22:5. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces, necesitamos, y por favor atención a esto, necesitamos servir a Dios. Esa es la manera en la cual nosotros podemos imitar a Jesús e incluso imitar a los grandes hombres de fe. Porque cuando hablamos de Jesús, la realidad es que siempre quedamos muy lejos de Él, ¿verdad? Nos quedamos muy cortos. No le llegamos ni a los tobillos a Jesús, ¿verdad? Y cuando nos comparamos con Cristo, entonces sí decimos, es que es imposible entonces. Y si tenemos que hacer como Jesús, no vamos a poder. Ok, yo sé que entonces Jesús es un estándar muy alto, pero tengo que decirte algo. Otros hombres imperfectos, como tú y como yo, sí pudieron hacerlo. De hecho, ellos mismos se identificaban de esta manera. Fíjense, les voy a leer. Digan conmigo esto, siervo de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Así comienza la carta. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 5, habla de Moisés y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo también. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Y se identificaban así, como siervo de Jesucristo. No puse los versículos yo. No le echen la culpa a los de Multimedia. Siervos de Jesucristo. Y ustedes van a encontrar en las cartas, ¿verdad?, que los apóstoles continuamente decían:
yo soy un siervo de Jesús. Entonces digan conmigo otra vez, siervo de Jesucristo. Es súper interesante. Porque el apóstol Pablo, y creo que esto ya se los he platicado en varias ocasiones, pero el apóstol Pablo, pensando de quién es el apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo, estudió a los pies de Gamaliel. Y a veces yo creo que no tenemos el entendimiento de lo que eso significa. Pero Pablo entonces significa que él era uno de los eruditos más educados de su época. ¿Por qué? Porque él tuvo acceso a una de las mentes más brillantes. Miren, Gamaliel era un hombre que fue conocido por los judíos, pero también fue conocido por romanos como una de las mentes más listas y capaces. Era una de las mentes con más educación en el mundo en aquel tiempo. Imagínense que alguien pudiera decir, bueno, yo estudié con Albert Einstein, para que me entiendan. No, yo fui pupilo, ¿verdad? Por así decirlo, yo fui discípulo, aprendiz de Albert Einstein, de Robert Oppenheimer, ¿verdad? O cualquier otro genio erudito. Bueno, Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Y fíjense, Pablo, en lugar de poder, porque pudo haber dicho esto, Pablo, doctorado en estudios judíos, doctorado en la ley romana, doctorado en lenguajes del mundo, en negocios, ciencia, o Pablo, fariseo de los fariseos y bien respetado por todos, decide decir, Pablo, siervo de Jesucristo. En lugar de decir todo lo demás, él dice, soy siervo de Jesús. Y creo que entonces nosotros deberíamos de imitar a Pablo, saben, en esto también. Ahora, la palabra que se usa como siervo, saben, o esclavo, porque es lo que acabamos de leer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere a alguien, y ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 21, pero se refiere a alguien que dice, yo amo a mi Señor, y yo quiero servirle con mi vida y toda mi vida. De hecho, se les daba la oportunidad. ¿Saben? Llegaba un punto donde ellos podían decidir y a veces ellos decían, no, pues yo me quedo a servir a mi Señor. Porque los siervos o los esclavos, por así decirlo, eran como actualmente un trabajador de una compañía. Para que me entiendan. ¿Sí? Por eso cuando a veces hay gente, nada más haciendo un paréntesis, hay gente que luego te dice, es que la Biblia apoya la esclavitud, mira, no, pero hay que ver contextos, ¿sabes? Hay que entender, no es la misma. No habla de la esclavitud que tú conoces, por ejemplo, de la esclavitud en Estados Unidos. No, era muy diferente, ¿saben? Por eso lo más cercano sería eso, un empleado sería un esclavo actualmente, o sea, es la palabra, ¿sí? Alguien que está por su propia voluntad e incluso recibe sueldo y está bien. Y pues son esclavos, dice que, no es cierto. No, a ver, nosotros deberíamos entonces imitar, ¿verdad?, a Pablo. Ahora, al imitar a Pablo, yo quiero que me refiero a que nosotros deberíamos de decir, amo a mi Señor y quiero servirle a Él toda mi vida. ¿Estamos? Que puedas decir, amo a mi Señor y quiero servirle toda mi vida. Todo por amor a Dios. Oye, tú y yo deberemos de servir a Dios por amor. Ya la semana pasada les hablaba, ¿verdad? ¿Por qué debemos amar a Dios? Bueno, porque Él nos ha dado todo. Y nos dio salvación y nos dio justificación. No debía de hacerlo y aún no lo hizo. ¿Saben? Dios nos salvó. Entregó al Señor Jesús por nosotros para salvarnos, para que tuviéramos vida. Entonces, de la misma manera como... ¿Por qué debemos amarlo? Bueno, ¿por qué debemos servirlo? Porque Dios nos amó primero. Incluso Dios nos sirvió primero. Dios nos dio al Espíritu Santo.
Ahora debemos de pensar en esto. Dios es nuestro dueño, Él es nuestro Señor y tú y yo debemos de someternos y servirlo a Él. Por amor a lo que Él ya hizo. Por amor a lo que está haciendo y lo que va a hacer. Por amor a todo lo que te ha dado. Dios nos llama a ti y a mí a servir. ¿Sabes? Servir a Dios, servir a la iglesia y servir a los demás. Debemos servir también a veces a los que no te da ganas de servir. ¿No es cierto? Los que tal vez no te aman ni te aprecian. Bueno, Dios te llama a servir. Ahora, ¿cómo es que yo puedo servir? Y hoy quiero desafiarlos a cada uno de los que estamos aquí. Quiero desafiarlos a servir. A servir a Dios, claro, y a los demás. Y servir en la casa de Dios. Si hay una persona que es creyente, ¿verdad? Y que dice amar a Dios, le sirve. Tenemos que entender eso. Si hay alguien que dice amar a Dios, es una persona que le sirve. Pero también, si le sirve a Dios, le sirve a los demás. Y es algo importante, ¿vale? Miren, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: Dios de su gran variedad de dones les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. ¿Estamos? Nuevamente, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Oigan, todos aquí tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos dones diferentes. Y tenemos que usar eso para servir a Dios y servir a los demás. Ahí lo dice. Ahora, cuando leemos nosotros primera de Corintios capítulo 12, en primera de Corintios capítulo 12 podemos encontrar pues esta parte donde Pablo explica, ¿verdad? Que como iglesia somos un cuerpo conformado por muchos miembros. Y es interesante porque esto incluso tiene que ver, o sea, todo esto se relaciona al final. Fíjense. Entonces, si entendemos que no todos tenemos los mismos dones o las mismas capacidades, es ahí donde entendemos que nos complementamos. ¿Sabe? Como iglesia somos un cuerpo. Y dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿O sí? En un cuerpo. Su ojo le puede decir a la mano, mano, no te necesito. Ni al revés, ¿verdad? Ni tampoco la cabeza puede decirle eso a los pies. El cuerpo funciona cuando todos los miembros hacen su trabajo. Y saben, Pablo dice que aún los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y eso nosotros lo sabemos. ¿No saben qué es necesario? Es el dedo chiquito del pie. Súper necesario, ¿eh? Si no lo tuviéramos, caminaríamos bien raro y hasta nos caeríamos, o, ¿saben? Estaríamos ahí todos tambaleando. Es muy necesario. Y si te pegas duele mucho. Te duele hasta el alma, ¿verdad? Está conectado con el alma, yo creo. No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? A ver, Dios te dio dones, como ya te mencioné, Dios te dio dones y algunos podemos tener el don de predicar la palabra, para enseñar también. Hay quienes a lo mejor tienen habilidades para tocar instrumentos o para cantar, ¿verdad? Hay quienes tienen esta habilidad, también para consolar, para interceder, para moverle a varias cosas de la tecnología, ¿no? Y así va funcionando la iglesia, porque cada uno suma,
Cada uno dice, oye, pues yo sé hacer esto, yo pongo esto, ¿verdad? Dios me dio esto, entonces yo quiero hacer esto. Y así es como todos nos complementamos. Y así es como nos vamos haciendo, ¿verdad? De un cuerpo que funciona. Ahora, tienes que entender que Dios nos ha dado dones y habilidades y que, por así decirlo, cada uno es necesario. O sea, todos somos importantes en ese sentido, ¿saben? Aquí no es que haya uno más importante que otro. Y pónganse a pensar, simplemente si lo pensamos hablando de nuestro propio cuerpo, ¿qué dirías tú? Bueno, pues lo quito, que al cabo esto a lo mejor no lo necesito. Pues no, ¿verdad? Tú dices, pues no, así estoy bien, completo, funcionando. Sí, gracias a Dios. ¿No? Bueno, todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Miren, nada más vamos a leer una parte de Romanos capítulo 12, donde también vuelve a tener esta enseñanza de 1 Corintios 12. En Romanos 12 dice así, del 4 al 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Somos un cuerpo. Y esto es interesante porque si un miembro no quiere hacer su función o no quiere hacer algo que le corresponde hacer, va a afectar al cuerpo. Si un día la mano no quisiera trabajar, híjole, ¿cómo batallaríamos, verdad? Porque estamos acostumbrados a que funcionen. Ahora, yo quiero decirles esto: la obra de Dios no depende de una sola persona. La obra de Dios no depende de un solo hombre. Cuando pensamos, por ejemplo, en el ministerio de Pablo, tú pensarías, bueno, Pablo, no, hombre, ese tipo tenía todo bajo control, ¿verdad? Y él podía hacer todo. Sí, pero necesitó de mucha gente también. Pablo trabajaba en equipo. ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a Dios, Dios nos permitió. A veces vemos versículos en la Biblia que dices tú, pero ¿por qué está eso, verdad? Cuando ves tú las genealogías dices tú, pero ¿por qué? Y tienen muchas cosas, incluso las genealogías tienen enseñanzas. Podríamos predicar de eso. Pero por ejemplo, en Romanos capítulo 16, Pablo está mandando saludos. Sí. Y es bien interesante porque como Pablo manda saludos, nos da a conocer que hubo tantos y tantos servidores en diferentes áreas del ministerio, tantos que apoyaron a Pablo. Si tú lees Romanos capítulo 16 vas a leer que esos servidores dice: saludos a Febe, que es diaconisa, saludos a Priscila y Aquila, que son colaboradores y arriesgaron su vida por Pablo. Saludos a María, que está trabajando para ustedes, les dice, es servidora. Saludos a Andrónico y Junias. Por cierto, si quieren nombres, ¿sí? Alguien que quiera después bebés, aquí pueden sacar varios nombres. Está padre. Saludos a Urbano, colaborador. Saludos a Trifena, Trifosa y Pérsida. Wow, son trabajadoras. Saludos a Timoteo, que es compañero. Saludos a Tercio, que es el escritor. A Gallo, que es el hospedador. Y Erasto era el tesorero. Pablo manda saludos porque Pablo sabía también lo que era trabajar en equipo. Yo creo que de no haber sido por esta lista de nombres, nosotros no nos hubiéramos enterado, ¿verdad? De que hubo un grupo de hombres y mujeres que pusieron sus dones y recursos también junto con Pablo al servicio de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar: si Pablo viviera en esta época y fuéramos una iglesia conectada ahí, ¿verdad? Que nos viera Pablo, estuviéramos ahí, nos mandara cartas y nos conociera,
Al mandarnos saludos, ¿qué diría de ti? ¿Te escribiría como a los corintios? ¿O te escribiría como a los filipenses? ¿Te escribiría como a Gálatas? ¿O te escribiría como a Efesios? ¿Te saludaría o no te saludaría también? ¿Diría que eres un buen elemento? Gracias a Dios por tu vida. Gracias por lo que estás haciendo, ¿o no? ¿Qué diría, por ejemplo, Pablo de ti? Y más importante, ¿qué dice Dios de ti ahora? ¿Estás viendo una necesidad en la iglesia? Por favor, di, heme aquí, envíame a mí. Tú tienes que servir en la iglesia y servir a los demás también. Ahora, cuando tú sirvas, tienes que entender lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Porque Dios ve cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Fíjense, Dios ve a esa persona que, a pesar de su situación que esté viviendo, decide dar tiempo para servir a los demás y servir a Dios. Debemos servir incluso, y te tengo que decir esto es bien importante. Tú tienes que servir si te dan gracias o no. Tú tienes que servir si te premian o no. ¿Estamos? Tú tienes que servir si todos lo hacen o no, o nadie lo hace. Tú tienes que servir. Luego pasa, ¿verdad? Pero es que tú no ves por esa persona, tú ves por ti. En ese sentido, ¿sabes? Tú es tu servicio. Aquí no hay de señalar, ¿verdad? Oye, pero es que el otro está fallando en su servicio, yo tampoco. No, pero él pues va a rendir cuentas él, ¿va? Tú por ti. ¿Estamos? En tu vida diaria también un acto de servicio es la oportunidad. Sí, a veces tú tienes, pues sí, tienes una oportunidad de que por un acto de servicio otra persona pueda conocer un poco de Dios. Recuerdo que el 25 de diciembre del 20, cuando estaba el COVID, bueno, yo estaba en Nebraska y yo estaba manejando, ¿verdad? Venía, no me acuerdo de dónde venía. Bueno, pero yo estaba manejando y voy llegando ahí por la colonia donde vivíamos. Y en eso pues veo una señora ya un poco grande, atorada en la nieve. La nieve estaba impresionante. Y aparte había hielo negro. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero las cosas se patinan. O sea, tú te patinas. De eso, cuando uno se patina así que no puedes ni estar de pie. Bueno, así es, ¿no? Y entonces el carro, por más que le dé, pues siempre se va a resbalar. Y ¿sabe? Estaba batallando la señora, ¿no? Y yo llegué a la casa y la vi, ¿verdad? O sea, la vi en el camino. Y yo me fui y me metí a la casa. Y en eso dije, bueno, ¿y si me regreso? Pues sí, ¿no? O sea, pues es lo mejor, ¿no? Entonces me acuerdo que pude ir y apoyarle a esta persona. Y al final, bueno, es un acto de servicio. Y pues uno le saluda. No pude platicar mucho con esta persona, pero pues Dios le bendiga y le compartes algo, ¿no? Y no sabes si eso puede ayudar de alguna manera, impactar su vida de alguna manera, ¿sabes? No sé.
Si tuvo resultado o no tuvo resultado, pero servir a los demás es lo mejor que podemos hacer por los demás. ¿Saben? A veces nos va a sacar un poquito de nuestra zona de confort, de nuestras comodidades, pero es una de las mejores cosas que podemos hacer. Porque también el amor que tenemos, ¿verdad? Se va a reflejar de esta manera, en el servicio que tenemos hacia los demás. Ahora, en Iglesia Cristiana One creemos que servir no es una carga, sino un privilegio. Cada área de la iglesia existe gracias a personas que están dispuestas a poner su tiempo, sus dones y su esfuerzo para bendecir a otros. Yo doy las gracias por cada uno de ustedes, servidores. La verdad, a veces muchos no se dan cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay servidores que se dedican ahorita, que ya estamos aquí, ahora a limpiar la iglesia también. Y Dios, pues gracias también por eso. A aquellos que lo han hecho, ¿verdad? A aquellos que lo están haciendo. Gracias. Porque a veces es algo que nadie va a notar, pero ese es un servicio a Dios. Gracias incluso aquí a la banda, ¿verdad? Aquí los ven, pero ellos están sirviendo a Dios también. Que cada domingo vienen y se preparan, ¿verdad? Y lo preparan en la semana también. Gracias, ¿verdad? Gracias. Y bueno, voy a empezar a mencionar y ya no quiero mencionar más porque luego me voy a quedar sin muchos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la mesa de Monterrey, por todos. Gracias. Pero esto no lo hacen por mí, ojo tampoco, Esto lo hacen ustedes para Dios. Esto lo hacen para Dios y para servir a los demás. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Estamos? Dios nos está llamando a ti y a mí a servir. Dios nos está llamando a ti y a mí a dar los siguientes pasos en nuestra vida cristiana. Y Dios el día de hoy te quiere llamar a servir. Si no has estado sirviendo, te llama a servir. Dios quiere que te levantes, ¿verdad? Y que sirvas en algo. Oye, pero es que yo no sé predicar. Bueno, no tienes que predicar. Ya dijimos, todos somos un cuerpo. Y hay diferentes cosas en las cuales puedes participar. Aquellos que quieran servir, ¿verdad? Entonces, bueno, se pueden platicar conmigo, ¿verdad? Y lo vemos. Pero es bueno que todos nos levantemos como servidores. Recordemos, la iglesia es una familia, no un restaurante.